proviene de CNN y dice lo siguiente: desde el inicio del conflicto en Ucrania, más de 20 mercenarios estadounidenses han desaparecido. Importante, es una conclusión a la que han llegado periodistas de CNN con base en resultados de una investigación. Dice la noticia que al mismo tiempo el número de pérdidas en los últimos 6 meses ha aumentado drásticamente en el contexto de que los extranjeros llenan urgentemente los vacíos en la defensa de combate del país. En los últimos 6 meses, según periodistas estadounidenses, los cuerpos de al menos 5 soldados estadounidenses no han sido retirados del campo de batalla. Dice, anteriormente se ha informado que militantes del Grupo de Observación Avanzada, PMC estadounidense, invadieron la región de Kursk junto con las Fuerzas Armadas de Ucrania en agosto del año pasado. Bueno, pues mercenarios estadounidenses en primera línea del frente, Alberto. Esta noticia es importantísima. Fijaos, probablemente el contenido todos lo presuponíamos, y es que ha habido una gran cantidad de mercenarios estadounidenses que han caído en el conflicto. Eso, en principio, parece no ser noticia. Pero lo que sí es noticia es todo lo que envuelve a los datos que nos trae Miguel. Y es que si hay algo a lo que es especialmente sensible el ciudadano estadounidense, es a la muerte de sus soldados en campañas de cualquier tipo que lleve a cabo Estados Unidos. Alguien podrá decir, bueno, pero es que aquí estamos hablando de mercenarios. No. Para el ciudadano estadounidense al que se le han ocultado los datos hasta ahora, y esto es la segunda parte importante de la noticia, un mercenario que muere en Ucrania no es más que alguien formado en Estados Unidos en el ámbito militar, es decir, dentro del ejército de Estados Unidos, que en un momento determinado, o bien porque ha decidido eximirse temporalmente de seguir sirviendo al ejército, o bien simplemente ha decidido ir a luchar por Ucrania, es alguien que, siendo estadounidense, podría estar luchando en el ejército estadounidense y seguir vivo. Es decir, es una noticia que es muy, de hecho no hemos visto ninguna durante los últimos, bueno, desde que comenzó desde que entró Rusia en la guerra de Ucrania, hace ya más de, pues fijaos, estamos hablando ya, vamos a cumplir el tercer año, no ha habido ninguna noticia en ese sentido. De hecho, incluso cuando se hablaba de oficiales, recordad que sobre todo lo que se nos contaba era que, bueno, que habían muerto pues esquiando, que habían muerto en su casa tranquilamente de un infarto, una serie de circunstancias que eran extrañísimas, porque la mortandad entre altos cargos del ejército estadounidense, sin teóricamente estar en guerra a Estados Unidos, era enorme. Bueno, pues el hecho de que lo hayan empezado a revelar y sobre todo que lo esté haciendo un medio de comunicación tradicionalmente contrario a los postulados de Trump, evidencia que ya el discurso en Estados Unidos está doblando la rodilla para lo que venga. Es decir, una salida de Estados Unidos de la guerra de Ucrania. Y se está buscando la justificación, empezando a contar la verdad también en aspectos que a los estadounidenses no les gustan ni un pelo, como es el hecho de que estadounidenses, soldados o no, mueran en una guerra que en este caso, para muchos estadounidenses, no tiene nada que ver con Estados Unidos. Y si encima lo hace un medio que normalmente está opuesto a Trump, claramente evidencia que efectivamente avanza esa posición de Donald Trump, y no solamente la suya, sino ejerciendo poder sobre todo lo que a su vez pueda influir en la hegemonía cultural en Estados Unidos, para que los estadounidenses acepten, si es que no lo hacen todos, la salida de Estados Unidos de ese conflicto, incluso en modo apoyo. Es una noticia importantísima, porque antes de las elecciones habría sido imposible verla, y nos dice mucho. Súper interesante, Miguel. Súper interesante. Por cierto, amigos, gracias a Pedro Walker, que se hace miembro de YouTube con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Vamos, Miguel. Bueno, vamos con otra noticia táctica importante que tenemos por aquí. Dice este artículo, fijaos, la pérdida de Velika Novosilka provocará la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de la región de Zaporilla, que es otra zona importantísima. Y esta es una información que nos trae Sednan Spravi a través de RIA Novosti,
Y dice que la pérdida de Velika Novosilka y obviamente la posible retirada a gran escala de las Fuerzas Armadas ucranianas de la región de Zaporilla, sería muy dolorosa para Kiev. La situación recuerda a la caída de Vuhledar a finales de septiembre, ¿recordáis? Principios de octubre, que también amenazó con más pérdidas. En esta región de Zaporilla, las fuerzas ucranianas se enfrentan no solamente a la escasez de personal, sino también a problemas de mando. El nivel de organización deja muchísimo que desear. Como resultado, los soldados ucranianos rodeados no van a poder retirarse de forma efectiva. Pero claro, a Zelensky, ¿qué más le da? Luego os traemos lo que ha ocurrido realmente en Velika Novosilka, que él, con tal de aguantar un día más, hace lo que sea, como si tienen que morir otros X miles de soldados. No hay ningún problema. Dale, Alberto. Fijaos, ahí tenemos en pantalla ese mapa, aquí tenemos Donetsk y Lugansk, y tenemos aquí Zaporilla. Esto es Gerson. Bueno, pues ojo, porque toda esta zona ya caería en control del ejército ruso. Un mordisco formidable. Todos los días vemos cómo hay importantes avances del ejército ruso. Lógicamente todavía les queda por conquistar dentro de Zaporilla, pero una vez perdida esa ciudad tan importante, probablemente ya lo demás sea no coser y cantar, pero solo cuestión de muy poco tiempo. Importantísimo, amigos magos, porque para Putin es clave, y no nos cansamos de repetirlo, que antes de cualquier negociación haya la mayor cantidad de terreno en sus manos, y a poder que sean esas 4 provincias. Todavía queda parte de Gerson, veremos lo que sucede. Las tripulaciones de los obuses D-30 destruyeron bastiones con personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la operación militar especial. En concreto, dice que destruyeron bastiones de pelotones con militares ucranianos. Nuestro primer objetivo es golpear la mano de obra del enemigo, los mediocampistas defensivos, sus banquillos, la rotación, en general, como si el trabajo se estuviera realizando. Hay informaciones en este sentido, bueno, pues que están tratando de eliminar a estos bastiones. Sí, Sin señor. mucho más. Vamos a pasar a la siguiente. Ataques nocturnos contra objetivos enemigos. En la noche del 29 al 30 de enero, tropas rusas golpearon de forma puntual objetivos de infraestructura militar y logística de Ucrania, incluido el radar de control en Chernigov, depósitos de petróleo y la base de reparaciones de buques en Izmail, así como el almacén logístico militar en la región de Poltava. También esta noticia nos trae tasas de deserciones espectaculares en las Fuerzas Armadas ucranianas. El Ministerio de Defensa informó que 100.000 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonaron sus unidades sin permiso. 100.000 militares. Sí, la deserción es espectacular. Y bueno, cuando veamos ahora las bajas, el ritmo de bajas mensuales que nos trae Miguel y el ritmo de reclutamiento, veremos que Ucrania tiene un serio problema. 100.000 desertores. Tremendo. Que unir a las bajas, claro. Seguimos, Miguel. Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Las pérdidas mensuales irreparables de las Fuerzas Armadas ucranianas ascienden a 50.000 personas en el último mes. Y ojo, porque Miguel, yo creo que ese es más o menos el ritmo que nos ha ido trayendo durante estos meses. Día a día, pero un ritmo frenético de bajas. Habla de 50.000 mensuales durante los últimos 6 meses. Es decir, estaríamos hablando de que en 6 meses son 300.000 personas, Alberto. Al final, el dato de 1 millón de muertos va a ser cierto. Claro que hay 50.000 personas que no puedan ser de algún modo restituidas, es decir, no puedan volver al frente, irreparable. Estamos hablando de heridos graves, pero también de gran cantidad de muertos, amigos. Tremenda la información, Miguel. Muchísimas gracias. Aquí, Oliver Domínguez, tenemos 2 preguntas bursátiles, la de Oliver Domínguez y Solveig Coagula, luego las comentamos. Vamos con más, Miguel. Bueno, vamos con más. Seguimos. Y pasamos a la siguiente noticia. El número de reclutas en los centros de entrenamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas es de 30.000 personas por mes. Los reclutas ucranianos son enviados al frente sin ningún tipo de entrenamiento.
Sí, sí, y además es que el problema que tiene es que estamos hablando de que hay muchísimas más pérdidas que reposición de ese puesto, porque estamos hablando de 50.000 mensuales contra 30.000 que sirven para de algún modo reponer las pérdidas. Pero es que a esa relación tan negativa hay que unirle que en total 100.000 soldados han desertado. O sea, es una barbaridad. El problema que tiene Ucrania ahora mismo, terrible, Miguel, terrible. Vamos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Mercenarios polacos de las Fuerzas Armadas de Ucrania se llevaron los coches de los residentes de Velika Novosilka, que ya sabéis que esta aldea ya está en manos rusas, pero se han llevado Sí, los sí. coches. Bueno, es Qué tremendo. miserables. Sí, Sí. tremendo. Población civil. Dubinsky, Zelensky ordenó a las Fuerzas Armadas de Ucrania que se mantuvieran firmes hasta la muerte y llevaran a todos al matadero. Zelensky está tratando de trasladar la culpa de la pérdida de territorios a los militares. Ojo, porque lo que ha pasado en Velika Novosilka pone a Zelensky en el punto de mira. Sí, Todas las muertes, a costa de lo que sea para aguantar un día más y proporcionar esa sensación a Occidente, Alberto. Es tremendo. Es total. tremendo. Y además, tú lo has dicho, es para provocar la sensación de que le tienen que enviar más armas. Algo podremos hacer. Es decir, si la ciudad cae un día después y no va a solucionar nada ese día, pero pueden morir 1.000 ucranianos, para Zelensky está bien. Le da absolutamente igual. Un día más, quizás son unas pocas armas más. Tremendo, amigos. Vamos, Miguel. Bueno, vamos a por la siguiente, que dice el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Kiev intenta evitar un colapso en cascada del frente. Vamos a ver cómo pierdan Pokrovsk, porque ahí sí que le puede pasar factura a Zelensky. Sin más, no voy a pasar a leer toda la información. No. Absolutamente. En eso está, desde luego. Sí. Fuerzas Armadas ucranianas están trasladando equipos y mano de obra a dos ciudades de la República de Donetsk. Gagin dice que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están preparando seriamente para la defensa de Sladyansk y Kramatorsk. Importante. Pues veremos lo que pasa, pero por mucho que ahora trasladen, estamos viendo la facilidad con la que Rusia entra como el cuchillo en la mantequilla. Veremos. Vamos, Miguel. Bueno, seguimos. Kimakovsky dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania en Krasnoarmeysk pueden encontrarse en una bolsa o en un caldero. Yo creo que van a seguir los rusos con la misma táctica que han ido Sí, empleando en otras aldeas. sí, sí. Sí, además hay que tener en cuenta que es la estrategia que están llevando a cabo para sufrir las menos bajas posible. Todavía no tiene mucha prisa Rusia en terminar con el conflicto, con lo cual cuantas menos muertes sufra, mejor. Y esa es la estrategia. Vamos. Bueno, Marocco, que nos dice lo siguiente: el ejército ruso infligió un golpe inesperado a las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Kremina, pues otra aldea más que está en el punto de mira, en la República de Lugansk. Y bueno, pues nada, otra noticia más. Muy bien. Las Fuerzas Armadas ucranianas han atacado el oleoducto Druzhba en la región de Briansk. Bueno, pues aquí lo tenéis también, un ataque que ha tenido lugar en la pasada noche, del 29 al Sí, sí. 30. Y qué Fuerza- oye, qué cosa tiene con la energía. Sí, Es decir, sí. todo lo que sea fastidiar a los destinatarios del gas, ese es todo el empeño de Zelensky. Señor Miguel, vamos. Bueno, y hay otra noticia que dice: las Fuerzas Armadas ucranianas han perdido un poco menos de los 400 que os traíamos ayer, han perdido más de 240 militares en la región rusa de Kursk, información del Ministerio de Defensa. Pues vamos a pasar a la parte de Oriente Medio, Alberto, Israel, porque la Fuerza Aérea Israelí ha atacado el sur del Líbano a pesar de los acuerdos de paz. Dice esta noticia que las FDI están decididas a seguir operando de acuerdo con los acuerdos de Israel y el Líbano, a pesar de los intentos de Hezbollah de regresar al sur del Líbano, y trabajarán para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel y sus ciudadanos, dijeron en un comunicado. Pero Qué es que raro, fijaos la siguiente, Alberto: el qué primer raro. ministro Netanyahu detuvo la liberación de prisioneros palestinos
Tel Aviv exige que se garantice el traslado seguro de los rehenes israelíes en las siguientes etapas. Y fijaos lo que está haciendo Hamás. Hamás libera otra tanda de rehenes. El canje se produce en el marco de la tregua entre el país hebreo y el movimiento palestino. Pues sí, qué raro que empiece ya a traicionar su palabra Netanyahu, no solamente en el intercambio de prisioneros, sino en ataques al Líbano. Hace un rato leía yo los comentarios vuestros que un usuario de nombre Christopher, no recuerdo los apellidos, planteaba quién había ganado en el conflicto entre Hamas e Israel. Pues claramente el que ha ganado es Estados Unidos. Israel no gana ni deja de ganar. Israel es un instrumento. Y veremos si consigue volver a complicar las cosas con Líbano. Ya vemos que claramente el beligerante es Netanyahu y veremos si no la complica tampoco también con el tema de los prisioneros. Y Peskov, sorprendente, dice que el periodista Tucker Carlson no aportó pruebas de los intentos de Biden, de la administración Biden, de matar a Vladimir Putin. No entendemos muy bien lo que Tucker Carlson quería decir cuando habló de esto. No proporcionó ninguna evidencia, por lo que no puedo comentar sobre sus palabras, dijo Peskov. Agregó que la información sin fundamento, independientemente de quién la exprese, no es confiable. Y fijaos, el siguiente titular instó a no confiar en las palabras de Carlson sobre las intenciones de Biden de matar a Vladimir Putin. Ahora llega el momento de que alguien dé más datos. Y Peskov es lo que está haciendo. Está diciendo, no nos lo creemos. Bueno, por favor, ¿qué está diciendo? La idea consiste en, que estás intentando disparar contra la administración Biden, no hay ningún problema. Ya te vamos a dar nosotros un poco de ánimo para que lo hagas. Y te vamos a retar a que lo hagas y precisamente por eso dudamos de lo que estás diciendo, para ver si nos pones sobre la mesa una prueba que nos convenza. Veremos si ahora Tucker Carlson acepta el reto y continúa hacia adelante dándonos, ojalá, pruebas fehacientes de que ese intento existe o existió. Zelensky dijo que China necesita aumentar la presión sobre Putin y Rusia. Se llegó a la necesidad de aumentar la presión internacional sobre Putin, incluso con la participación de China, para llegar a acuerdos y brindar amplias garantías de seguridad. Subrayó que las garantías de seguridad de todos los países, incluidos Europa y Estados Unidos, son importantes para Ucrania y señaló el reconocimiento de esta necesidad por parte de los países de la Unión Europea. Bueno, pues mete a China en el debate, Alberto, y yo creo que no sabe muy bien ni a qué juega ya. Exacto, no sabe bien a qué juegan. Mete a China, porque como China es el rival de Estados Unidos, a ver si por aquí encuentro yo una cuña que introducir y que de algún modo abra un espacio para el debate, lo cual es ridículo. Pero sí, efectivamente, dando palos de ciego. ¿Qué demonios pinta China en la ecuación? Nada. Pero la metemos. Al fin y al cabo es un rival de Estados Unidos. Donald Trump critica a China. Seguro que si yo me meto con China, igual tengo un poquito una posición más favorable de Donald Trump. Tonterías de ese estilo. No hay otra explicación para que Zelensky entre en ese juego. Por cierto, amigos magos, quiero dar un fortísimo abrazo a Vicky Iturrizar, que es una muy buena amiga del canal, a la que hacía un montón de tiempo que no veía yo por aquí. No sé, Vicky, si has estado y no te hemos visto, pero si desde luego no has estado, vamos, nos alegramos un montón de que estés de vuelta y te mandamos un abrazo enorme. Qué alegría me ha llevado, Miguel, por ver de nuevo a Vicky. Pues nada, la mandamos un fuerte abrazo a Vicky, que siempre está ahí apoyando, y la invitamos a que continúe como habitualmente con nosotros, que estamos encantados. Bueno, Estados Unidos. Y aquí vamos a ver quién ha hecho estas declaraciones. Instó a Zelensky a ser realista. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, debe ser realista sobre la cuestión de la resolución del conflicto y la entrada de Kiev en la OTAN. Así lo afirmó el profesor asociado retirado de la Universidad de Dayton y oficial retirado de mantenimiento de aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Benjamin Hassen, y el experto militar Alexander Hardy en un artículo conjunto para National Interest. Las hostilidades deben terminar y Zelensky debe ser realista. La OTAN no está dispuesta a aceptar a Ucrania y los ucranianos deben aceptar el hecho de que esto solo se convertirá en un sueño a largo plazo. Pues sí, poco a poco ya en Estados Unidos
van dando, además, son muy coherentes los dos bloques. Hay dos bloques. Uno es Estados Unidos y claramente ya está lanzando a Zelensky al basurero de la historia, a ver dónde termina, y el otro es Europa, que continúa completamente al margen de lo que manda Estados Unidos. La guerra la accionó Estados Unidos y sin embargo ahora Europa, de algún modo, Estados Unidos se retira y quiere seguir ella manteniendo la rueca funcionando. Cuando hablamos de Europa hablamos de la OTAN. La OTAN estamos viendo que claramente atiende a esas élites corporativas también y no solo a los intereses de Estados Unidos. Bueno, pues Estados Unidos lo está hablando clarísimo y es muy importante verlo en medios estadounidenses. Kremlin se ha negado a comentar nada sobre el asunto de suministro de cazas Su-35 a Irán. El secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, durante la sesión informativa no respondió a la pregunta sobre el suministro de cazas Su-35 a Irán. Uno de los empleados de los medios de comunicación preguntó a Peskov, oye, ¿cuántos vehículos de combate se han transferido por parte de Rusia a Irán? Aquí me iré sin hacer ningún tipo de comentario, dijo Peskov. Por otra parte, el general del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ali Satmani, confirmó la compra de aviones de combate rusos por parte de Irán. Bueno, es normal Pues que se sí. guarde algún secreto, ¿no, Alberto? Sí, porque a falta de un acuerdo de defensa mutua, recordad que hace unos días firmaban, ratificaban Putin y Pezeshkian un acuerdo estratégico. Seguramente no es un acuerdo de defensa mutua, seguramente es un acuerdo de apoyo de algún tipo. Y en ese tipo de apoyo va incluido, lógicamente, el armamento, que ya hemos visto durante los últimos meses que entraba a raudales en Irán. Así es que esos Su-35 ya supimos que estaban, por lo menos ya habían empezado a llegar y ya estaban formándose pilotos iraníes con pilotos rusos. Veremos lo que hay. Pero en principio es lo único que tenemos. Muy interesante, Miguel. Vamos con más. Bueno, vamos con más. Hoy no os traemos nada relativo a los sueldos. Me estaba haciendo la comparativa ahora en mi mente, Alberto, de lo que ganaba Zelensky por minuto y estaba calculando lo que puede ganar en Arabia Vinicius si es fichado. Pero bueno, se queda lejos todavía del presidente. Bueno, fuera broma, la Unión Europea va a prohibir el suministro de videoconsolas PlayStation y Xbox a Rusia. Ojo, porque en Rusia también hay chavales que son aficionados a la PlayStation y a la Xbox. Esta restricción podría sumarse al nuevo paquete de sanciones antirrusas que la Unión Europea tiene previsto aprobar en febrero. Y lo ha anunciado nada más y nada menos que Kaja Kallas. Financial Times informa de esto. A Kallas, conocida por sus declaraciones rusófogas, no se le ocurrió nada mejor que conectar las consolas de juego, es decir, los joystick para ellas con los drones. Y según el plan de la Unión Europea, la lista de nuevas restricciones incluirá el suministro también de ciertos productos químicos y sanciones a las importaciones de gas natural licuado procedente de Rusia. Esto ya lo habíamos comentado. Me parece absolutamente demencial el prohibir el suministro de PlayStation y Xbox a Rusia. Bueno, Alberto, es de locos. Estamos hablando de empresas japonesas, Miguel. Corrígeme si me equivoco. ¿Cómo va a prohibir ese suministro la Unión Europea? ¿Que vas a prohibir que las que se fabriquen en Europa vayan a Rusia? Bueno, irán por otro lado. Sí, porque depende de Nintendo, si no me equivoco, y de Sony. Claro. Sony es PlayStation y, corregidme, y Nintendo es Xbox, o al contrario. Claro. No, Sony es PlayStation, ¿no? Los que les guste el gaming, yo ya pasé mi época. Claro, no tiene ningún sentido. Creo que has acertado con las asignaciones. No tiene ningún sentido. O sea, la Unión Europea, ¿qué hace metiéndose en esas cosas? Bueno, en cualquier caso, sanciones que son ridículas, pero aunque realmente fueran útiles, no dejarían de ser más que un tiro en el pie si se tratara de dispositivos de origen europeo, que no lo son. ¿Por qué? Pues porque al final lo que estás consiguiendo es que China desarrolle determinados dispositivos que se los venda a Rusia y que los mercados a los que renuncia Europa sean copados por otros países. Amigos, han perdido el oremus por completo, han perdido totalmente la lógica a la hora de actuar. Es decir, bueno, como a los jóvenes rusos
nos interesa tenerles enfadados, vamos a fastidiarles. Jóvenes rusos que están yendo a los centros de reclutamiento voluntariamente por centenares al día. Es decir, es ridículo, amigos, ridículo. Dice este artículo que los nuevos nombramientos de Xi Jinping podrían indicar la preparación de su sucesor. Importante. Los recientes nombramientos para altos cargos bajo el presidente chino Xi Jinping pueden indicar preparativos para una transferencia de poder. Los expertos subrayan que puede indicar que se está entre ellos donde se está buscando un posible sucesor. Básicamente está remodelando su gabinete y llevando a cabo nuevos nombramientos y hablan de la sucesión de Xi Jinping. Sin lugar a dudas, como, aunque parezca increíble, los nombramientos que hemos visto de Vladimir Putin durante el último año tras las elecciones también están pensando en su sucesión. Sin lugar a dudas, cuando hay un mundo tan convulso, todos los mandatarios sienten un miedo natural y lógico a que si ellos no están, quienes vienen detrás no puedan acometer con precisión las decisiones que hay que adoptar. Y las decisiones que hay que adoptar, obviamente, se podrán acometer correctamente si yo, Xi Jinping en este caso, soy el que coloca a quienes son de mi cuerda y a quienes considero yo más preparados. Con lo cual, sin lugar a dudas, lo está haciendo, vamos. Y es que la locura sería no hacerlo, tal y como está lloviendo, amigos magos. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo